Que quiero hablar con ustedes hoy, le titulamos Payasos en el circo de Satán. Vamos a hablar de eso, veamos de qué trata aquí la palabra de Dios. En Jeremías, el capítulo 23, entonces, comenzamos con el versículo 15. Dice la palabra de Dios: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Habían visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Como ustedes podrán notar, hay una escuela muy antigua de profetas falsos. Esa escuela ha cosechado muchos alumnos para nuestra generación. Por eso hay muchos predicadores que se hacen llamar profetas y son portadores de mentira. Y como dice aquí la palabra de Dios en el verso 16 que hemos leído, dice Dios: no escuchen a esos profetas, porque los alimentan con vanas esperanzas, y la visión que hablan es de su propio corazón, no de la boca de Dios. Y de esta clase de predicadores hoy los que abundan en nuestra generación, que están llenos de discursos humanos. Sus mensajes no están fundamentados en la palabra de Dios, sus palabras no salen de la boca de Dios. Y entonces ya la Biblia nos da aquí una advertencia. Lo grave de nuestro tiempo es que estos profetas han instalado un sistema de culto que es payasesco. Si su fuente no es la palabra de Dios, si su fuente no es la boca de Dios, entonces lo que ellos transmiten se origina en Satanás. Y por eso este tema que estamos planteando hoy, payasos en el circo de Satanás. Un poquito más adelante, verso 21, dice la palabra: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Bueno, ahí está, hermano, lo que se escucha en nuestro tiempo sobre estos soñadores que dicen: yo tuve ahí una visión, tuve una revelación, tuve un sueño y soñaba que caminaba sobre las nubes y soñaba que caminaba tomado de la mano por las estrellas y siempre encontraban ahí un lugar oscuro y Dios me dijo: no te metas ahí. Y soñé. Ya en la antigüedad había gente que tenía esa clase de sueños que no estaban originados en Dios. Sin embargo, el pueblo estaba a la deriva, no tenía rumbo, y ellos no predicaban la palabra de Dios, no tenían el consejo de Dios. Dice el Señor en el verso 21, dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban.
Y hoy el mundo se ha llenado de gente que no son enviados por Dios, que no corren en el camino del Señor, no caminan en el camino del Señor, no andan en una vida de santidad delante del Señor. Sin embargo, ocupan plataformas, se paran detrás de púlpito, hacen disertaciones de toda clase, hermano, pero nada de eso viene del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Entonces se enciende la alarma, una luz roja de alerta para nosotros. ¿Qué clase de mensaje estamos escuchando? ¿Estamos escuchando predicación de la palabra de Dios o estamos llenando nuestros oídos y nuestra mente de conocimientos humanistas, de gente de que habla porque de su propio corazón no son originados en la palabra de Dios sus mensajes? Y dice el verso 22, dice Dios, si ellos hubieran hablado mi palabra, habrían hecho volver a mi pueblo de su mal camino. ¿Por qué eso no es posible en nuestros días? Porque la gente no quiere que le mencionen la palabra pecado, la gente no quiere recibir exhortación y los predicadores complacen a la gente y le hablan un montón de liviandades, hermanos. El Señor lo va a decir y lo vamos a ver en unos minutos. Dice, estos curan con liviandad las heridas de mi pueblo. El pueblo estaba desangrándose por su pecado. En estos días de Jeremías se estaban por ir al cautiverio. 70 años de esclavitud le esperaban. Y sin embargo los profetas alimentaban una esperanza falsa. No, todo va a andar bien. Dios es soberano. Dios está sobre todas las cosas. Y usaban expresiones que sonaban como buenas. Pero ellos, hermanos, sabían lo que venía. Hiel y ajenjo, tormento les esperaban. Porque estaban en rebeldía con Dios y sus predicadores no hacían nada para que corrigieran el camino. Se entregaron a la voluntad del pueblo, rechazaron la voluntad de Dios. La historia vuelve a repetirse. Y hoy también hay muchos han convertido no solo la iglesia en una casa de mercado, como dijo Jesús, una cueva de ladrones, como también lo dijo el Señor. Han hecho de la iglesia un circo donde están los payasos de Satán en los púlpitos. Esto es bien grave lo que estoy hablando hoy, hermano. Y es muy serio. Y necesitamos estar atentos y aprender la lección bíblica, porque podemos ser víctimas de los payasos del circo de Satán. Dice el verso 24, como diciendo, parece que esta gente está llevándose todo por delante, están teniendo... Pero Dios les dice en el verso 24, ¿se ocultará alguno de hijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído a aquellos profetas que dijeron, profetizando mentira, en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Ellos decían que hablaban en el nombre de Jehová. Muchos de esos predicadores modernos, ellos hablan en el nombre de Jesús. Muchos de esos predicadores modernos dicen, Dios me dijo, Dios me habló. Otros dicen, el Espíritu Santo me acaba de decir tal cosa. Y ahora a modo de anticipo le voy a decir, esa no es la forma que Dios se comunica con el hombre. Dios fue el que estableció los medios y los términos en la comunicación. Y esa no es la forma. Esa no es la forma. Hermano, cuando Dios habló al hombre, Dios le habló por su palabra. Y ya llegaremos a eso. Y esta gente viene y dice, yo traigo aquí un mensaje para el pueblo de Dios. ¿Y por qué Dios no le habla a su pueblo? ¿Por qué le habla a una persona? Dice, Dios me dijo que les dijera. Y todas las cosas que dicen son las mismas, hermano, por todas latitudes. Vendrán días de gloria sobre esta nación. Levantaré una generación de vencedores. Hasta yo me puedo aprender el discurso de ellos. Pero ninguna de esas partes de sus discursos está fundamentado en la palabra de Dios. Y dice, iremos de gloria en gloria. Y dice, y donde hay un nudo allá, nosotros desataremos. Y donde hay derrota, pondremos espíritu de victoria. Todo, hermano, podemos aprender ese discurso. Pero ¿de qué parte de la Biblia? Donde hay pobreza, prosperidad. Y hoy nosotros declaramos, y hoy nosotros decretamos, y hoy nosotros establecemos y se caen los reinos de Dios. Hermano, todo ese discurso es hueco, vacío, no hay nada de eso en la palabra de Dios. Y ellos dicen, aseguran que eso les dijo Dios que le dijera a la gente. Y Dios dice, yo los estoy escuchando. Dice verso 24 y 25, dice, pero están hablando mentiras. Están hablando mentiras.
Dios estaba diciendo, yo estoy esperando un discurso que diga, hemos fallado a Dios, nuestra rebeldía nos lleva al cautiverio, caigamos nosotros sobre nuestras rodillas con corazones arrepentidos, busquemos el perdón de Dios, busquemos la fortaleza. No, nada de esos mensajes, no. Porque eso, hermanos, como el doctor que diagnostica un cáncer y viene otro y dice, pongamos 2 curitas aquí. Hermano, hay cosas que se requieren de cirugía mayor. Y estos profetas falsos tienen por cualidad, entre comillas, hablar palabras que les agrada al pueblo. Aquí en Jeremías capítulo 6, nótelo un momento por favor. Jeremías el capítulo 6, versículo 13. Jeremías el capítulo 6 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios de este modo. Jeremías 6, verso 13, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Todo lo que hacen ese estilo de predicadores, hermanos, es que la gente abrace promesas que son falsas, promesas que no son reales, que no provienen de Dios. Ellos les prometen paz y hablan de eso, pero no hay paz, no tienen paz. Y note esa frase, dice, curan con liviandad la herida de mi pueblo. No toman con seriedad el tema de la predicación, no profundizan en la palabra de Dios, no enseñan la palabra de Dios, es más, ni usan la palabra de Dios. Le conté a los hermanos en la primera hora, el predicador argentino Dante Gebel en un reportaje en esta semana que lo vimos, le dijo a la periodista, yo no uso la Biblia, dice, porque no quiero que idolatrar la Biblia. No usa la Biblia. Y ahora ya tiene la explicación por qué nunca en sus mensajes se lo ve con una Biblia. Ya lo dice abiertamente a la prensa, yo no uso la Biblia. Y si esta no es la fuente de alimento, y si esta no es la fuente de información, y si esta no es la fuente que guía nuestros pasos, estamos perdidos. Es la palabra de Dios. Dios se dio a conocer por su palabra, hermano. Esto no lo podemos perder de vista. Y todos recordamos el Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a nuestros pies su palabra. Y los predicadores dicen, yo no uso la Biblia. El otro, aquel famoso cantante Jesús Romero dice, no estoy 100% seguro que la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Qué hacen esa gente en los púlpitos? ¿Qué es lo que enseñan? Todo humanismo, hermano. Todo esto son parte de los payasos del circo de Satán. La gente está entretenida, la gente está divertida. La gente dice, ese predicador me resulta simpático. Ese predicador siempre está iluminado, tiene iniciativas, tiene creatividad, pero ¿tiene palabra de Dios? Es la pregunta. No la tienen, si no, dicen que no la creen. Wow, y la gente lo sigue. Y así estamos, hermanos. Esta gente que habla aquí, una vueltita de página, capítulo 8 de Jeremías ahora. Jeremías el capítulo 8, versículo 11. Jeremías 8, 11. Dice la palabra de Dios, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y Jeremías en su discurso muchas veces va a repetir eso, curan con liviandad la herida de mi pueblo. Eso habla de predicadores complacientes, predicadores que nunca van con su mensaje al hueso. Todo su mensaje araña, es rascar los oídos de la gente nada más, La gente no despierta, la gente no reacciona, la gente, todo le resulta simpático, agradable, qué bueno, cómo se expresa esa persona. Ay, a mí me hace tanto bien, transmite paz, transmite dulzura, pero transmite la palabra de Dios, eso es lo que queremos saber. Esa gente, hermano, tienen una imaginación exagerada. Ellos saben cómo practicar el arte de la mentira sin que nadie los descubra. Son los payasos del circo de Satán.
Pues otra vez les digo, la fuente en las que ellos se alimentan y se alimentan sus mensajes son la fuente satánica. No usan como fuente la palabra de Dios, pero su maldad les alcanzará. Es lo que Dios le decía allí en ese verso 24. No encontrarán escondrijo. Dice Dios, yo conozco todo, cielo, tierra, no tendrán escondrijo. Su hora está señalada y el juicio de Dios caerá implacable por ser promotores de mentira, porque el diablo es el padre de la mentira, según dice Juan 8 y el verso 44. Ahora, ¿cómo habla Dios? Y ahora sí que necesito que todos estén bien atentos, porque lo que vamos a leer ahora es lo que va a evitar que el peligro le lastime a usted. Observe ahora Hebreos capítulo 1. Nos vamos al Nuevo Testamento un momento, al libro de Hebreos, el capítulo 1, y vamos a poner la mirada en el versículo 1 allí. Y ahora, mientras vamos en esa búsqueda, todos aquellos que ustedes han oído por tiempo, Dios me habló, Dios me dijo que les dijera, tengo un mensaje de Dios para el pueblo, tengo un mensaje para esto. Escuchaba uno de esos profetas de Paraguay, que otro pastor parece burlándose, ¿cómo es que le dice algo así? Dice, de Rambo tira la bazuca, porque así hablan ellos, no todos, cualquier cosa dice, Rambo tira la bazuca. Y ese dice, ay, Dios me está diciendo ahora, y se pone así, ¿no? Y a veces le erran los nombres, no los pudo memorizar bien. Y se ven las trampas, las mentiras, pero la multitud ahí está, esperando un aparente milagro. Dios no dice así, Dios no habla así, hermano, y esto es porque Dios estableció el modo de comunicarse con el hombre, y ese modo viene de Dios, y Dios no lo va a cambiar, hermano. Así que ponga atención cómo Dios habla con el hombre. Observe, Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, mire, hermano, lo primero que sacamos de este pasaje es que Dios se comunicó con el hombre. El Dios eterno tomó contacto con el hombre y vino hacia el hombre y le reveló acerca de su persona, de quién es él. Recordamos cuando Dios habló con Moisés y él pregunta, y si me preguntaren quién me envía, él dijo, aquí está, yo me revelo, yo soy, es mi nombre. Dios se comunicó con el hombre. Dios se reveló al hombre y le comunicó su persona. A través de la palabra Dios reveló que Él es santo y cantamos en esta congregación, santo, santo, santo. Cantamos también, oh Dios eterno, Él es eterno. Él cuenta sus atributos, Él es el Dios de misericordia, Él es el Dios de amor, Él es el Dios de justicia. Son tantos los atributos de Dios y Él reveló al hombre, este soy yo. Es la forma que Él se comunicó. Él estableció el modo y el medio de comunicación. Y Dios dejó la creación para que nosotros le veamos a Él en la creación. Y vemos los paisajes y podemos contemplar ríos, mares, árboles, montañas y tantas bellezas que componen el universo. Y Dios se deja ver a través de su creación. Y Dios dejó al hombre como parte de su creación, como testimonio de su existencia. Amén. Y aquí estamos nosotros, somos creados a su imagen y semejanza. Dios se comunicó con el hombre, Dios se manifestó quién es Él. Y Él también le comunicó al hombre cuál era su plan de redención eterna, cuál era su plan de salvación. Entonces el apóstol Pedro habla acerca de Cristo. Y dice que nosotros no hemos sido comprados ni oro ni plata que son corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios dio a conocer todo su plan de redención, de salvación,
Dios sabía en su omnisciencia, es decir, en todo el conocimiento, que el hombre iba a pecar y Él proveyó para el hombre un medio de salvación desde antes de la creación del mundo. Era Cristo Jesús, que se iba a ofrecer como el Cordero de Dios. Ahora, eso, hermano, no surgió del sueño de un predicador. Ese es el programa de Dios para el hombre. Dios se manifestó en la creación, Dios se manifestó en la revelación, Dios se manifestó en la redención, en la salvación. Y ahora dice el escritor a los hebreos, a nuestros padres, en el pasado, Dios le habló de muchas maneras. Quiero que note esa expresión de versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En otro tiempo abarca todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ya tenemos un espacio de tiempo, todo lo que ocupa el Antiguo Testamento. Entonces, en ese tiempo, Dios le habló a los padres, a la gente hebrea, de muchas maneras por medio de los profetas. Y entonces empezamos a investigar los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros le llamamos el Pentateuco. Y empezamos a ver cómo Dios se fue manifestando con los profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, y encontraremos estas cosas, hermano. Dios habló, sí, se reveló a través de visiones. ¿Recuerdan? Daniel dice que estaba de noche y tuvo ahí una visión. En el Nuevo Testamento, Pablo también tuvo una visión del varón macedonio, solo por mencionar algo. Así que las visiones, hermanos, eran una de las formas que Dios se comunicaba con el hombre. ¿Para qué hacía Dios eso? Para revelar su palabra y para revelar eventos que iban a suceder en el futuro. Dios, hermano, fue el que habló también por medio de sueños. A través de sueños, algunos recibieron mensajes de Dios. Otra de las palabras que usamos son las palabras éxtasis. En el Nuevo Testamento, cuando en Hechos capítulo 10, Pedro estaba allí, tuvo el sueño de aquella visión de una red que descendió con animales allí, con reptiles y todo eso. Y entonces él entendió que tenía que ir a predicar el evangelio en la casa de un hombre que se llamaba Cornelio, que a la vez había tenido una visión que un tal Pedro le predicaba. Cuando Pablo escribe en 2 de Corintios 12, y él dice, yo conozco a un hombre, dice, en el espíritu no lo sé, fuera del espíritu no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo y se le dio a conocer cosas que no les daba a revelar a los hombres. Eso se llama éxtasis, la experiencia que tuvo. Dios habló por visiones, por sueños, por éxtasis, y Dios habló a través de ángeles también. Abraham recibió ángeles, Lot fue sacado por ángeles, y así vemos hasta Josué capítulo 6 que había un ángel con una espada, Gedeón fue hablado por un ángel, Dios habló a través de ángeles. Ese fue otro de los medios de comunicación. Dios habló a veces en el trueno, otras veces habló en el fuego. Recordamos la zarza ardiente de donde lo llamó a Moisés, y ese fue parte de los métodos de comunicación de Dios en el Nuevo Testamento. Dios habló por parábolas, Dios habló por símiles, Dios habló por alegorías. Una de las alegorías del Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, puede leer en Gálatas 4 y puede leer Apocalipsis 17, cuando habla de la gran ramera, que dice que era una mujer que estaba sentada sobre muchas aguas. Y luego, cuando avanzamos en la lectura de Apocalipsis 17, descubrimos que eso no era algo literal, sino que era una alegoría, porque la mujer, hermano, era una gran ciudad y las muchas aguas eran pueblos, muchedumbres y naciones. Pero la Biblia lo dice, lo explica. No es que tenemos que descifrarlo nosotros. Esas son las formas que Dios se comunicó con el hombre. ¿Está comprendido eso? Eso fue en otro tiempo, En el tiempo que abarcó el Antiguo Testamento, Dios habló a los padres de la nación hebrea por medio de los profetas. Pero ahora quiero que note algo aquí, en el versículo 2 otra vez, hermano. Esto es muy importante que usted pueda comprenderlo. Versículo 2 dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, en el pasado vimos que Dios tuvo muchas formas de comunicarse con el hombre.
Pero en los postreros días, en el Nuevo Testamento, los postreros días, los postreros tiempos, se refiere a Hechos capítulo 2, Pentecostés, hasta el rapto de la iglesia. Todo lo que pase desde Hechos capítulo 2, Pentecostés, hasta el rapto de la iglesia, esos son los postreros días. Desde Pentecostés hasta este tiempo que Cristo venga a buscarnos, Dios eligió un solo método de comunicación. ¿Cuál dice el texto? Dios nos habla por medio de su Hijo. ¿Y quiénes son todos estos fantasmas que andan desfilando por los púlpitos y dicen, Dios me habló, Dios me dijo, si dice que Dios solo habla por su Hijo? Hay una parte que seguramente está ahí en las hojas de su Biblia. Eso no es inspirado, pero encierra una gran verdad. Es muy posible que antes que comience el Evangelio de Mateo, usted tenga alguna escritura que diga el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Eso no forma parte de un versículo de la Biblia, pero eso es una gran verdad. Dios hoy nos habla por medio del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Amén, amén, pastor. Y no hay otra forma que hable. Ahora algunos dicen, ¿y qué pasa con Génesis? Todo eso es palabra de Dios. Todo eso es palabra de Dios, pero en el Antiguo Testamento encontramos principalmente cómo Dios se relacionó con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento encontramos cómo Dios se relacionó con la iglesia a la que Cristo compró con su sangre. Y a esa iglesia está dirigido el mensaje. A esa iglesia Dios le habla de una sola manera y es por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora se plantea el problema. Y entonces, ¿qué autoridad tienen todos esos que andan por ahí diciendo, Dios me habló, Dios me dijo? ¿Por qué Dios me va a hablar por ellos cuando Dios me dijo que Él me va a hablar por medio de su Hijo? Todo lo que está aquí, lo que el predicador tiene que hablar en el púlpito, lo que el predicador va a hablar con la gente, tiene que estar aquí, esta es la fuente. Si no está aquí, no es de Dios. Y ahí nosotros, eso es tan amplio que va hasta el sistema de cultos, que he mencionado en algunas prédicas, de todas las payasadas que hay en el circo de Satanás, de la gente. El otro día me contaba uno de los hermanos cómo le pasaba el espíritu, el predicador a una mujer, ¿no? Le abrió la boca, no sé si le escupía o le soplaba así. Y después hay otro que le saca a los demonios dándole besos en la boca a las mujeres. Es una locura total todo eso, son payasadas del circo de Satanás. Hasta hemos visto uno que le afeita las partes íntimas a la mujer en una reunión, pero es una cosa vergonzosa todo eso, hermano. Esos son los payasos del circo de Satán. Y después ellos hablan y soplan y dan sus golpes de artes marciales. Y el otro día uno le erró el cálculo y pateó el púlpito y voló micrófono, todo. Otro pasó el predicador así de taquito como en el fútbol así y la gente caía. Esos son payasos del circo de Satanás. Yo lo que quiero ver, la inquietud que yo tengo, iría a una reunión de eso y ver todos esos que les agarran la temblequera cuando se levantan del piso. Ya hay un sistema de toallas, si ustedes un día ven, y ahí caen y vienen y ya lo tapan con la toallita. En una cantidad de lugares hacen eso. Son modas que imponen en ese sistema, ¿no? Y después si el que va a caer es medio pesado como yo, ya hay 2 o 3 esperándolo ahí atrás, ¿no? Está todo eso preparado, todo es payasada del circo de Satán. Pero a mí me gustaría estar ahí para ver cuando esos dejen de tener frío en el piso, de temblar, y a ver si después van a algún lugar y doblan sus rodillas y hablan con Dios. O después que se les pase la temblequera, se agarran folleto y su Biblia y salen a predicar el Evangelio. A mí me gustaría saber, porque si no produce esa clase de efecto, ese espectáculo, ese show, no tiene nada de Dios. No tiene nada de Dios. Ahora, hermano, ¿está entendiendo? Dios tiene una sola forma de hablar y lo hace por su Hijo. Entonces, cuando usted escuche este predicador y otro que vendrán y los que vendrán aquí, usted fíjese si lo que él está diciendo es lo que dijo el Hijo de Dios. Si lo que él dice está de acuerdo con lo que dice el Hijo de Dios. Y ahora, ¿cómo puede saber eso usted? Tiene que conocer su Biblia, hay que estudiar la Biblia. Hay que investigar la Biblia. No se deje llevar por lo que los hombres le dicen, porque encima le dicen, Dios le dijo, y todo salió de su imaginación. Y usted no puede discernir, usted no puede evaluar, usted no puede poner la lupa sobre sus palabras, porque cuando usted le exhorta al predicador y le dice, eso no está en la Biblia, eso no está de acuerdo con lo que Dios dice, ahí ya saltan toda la gente y dice, usted no debe tocar al ungido de Dios.
No, al ungido hay que exhortarlo, al ungido hay que corregirlo. Aún a los ancianos de la iglesia, dice la Biblia, no admitas acusación contra un anciano si no es por medio de 2 o 3 testigos. Un anciano es un pastor. Usted puede, hermano, a exhortar al pastor, pero asegúrese que haya 2 o 3 testigos. Ese es el modo de Dios. No es que el pastor lo dijo, se habrá equivocado, no puedo tocar al ungido. No, amonéstalo, pero junta 2 o 3 testigos, como dice la Biblia, y hazlo. No dejes que el error siga adelante. Hay que corregir. Hay que corregir. Y la gente dice, yo no soy nadie. Nadie es nadie, pero la Biblia es la máxima autoridad y ella es la que nos dice que tenemos que corregir. La gente dice, ¿y usted quién es para decirme eso? Yo no soy nadie, pero la Biblia lo dice. Ella sí tiene autoridad. Y hermanos, ¿y dónde nacieron esos profetas que andan predicando? ¿De dónde es usted? Yo nací en Jujuy, en Ciénega City. ¿Y usted dónde nació? Yo soy tucumano. Y el otro, y yo cordobés. Y usted, no, yo soy de aquí, de La Matanza. Mis hermanos, mire un poquito, Romanos capítulo 3. Este es un texto clave para que usted pueda entender y salvarse del error. Observe lo que dice la palabra, Romanos el capítulo 3. Eso para todos esos profetas que andan sueltos por ahí. Romanos capítulo 3, muy importante que pueda tener. Este es un versículo clave, hermano. Por eso es muy importante que lo tenga frente a sus ojos. Dice la palabra de Dios, Romanos 3, versículo 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y escuche la respuesta. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Escuche esto, hermano. Viene el profeta tucumano. Dice, Dios me dijo, Dios me reveló. ¿Usted es judío? No, yo soy acá de Tucumán. A usted no le es confiada la palabra. Hermano, Dios no tiene doble discurso. Dice el texto, comienza diciendo, ¿qué ventaja tiene ser judío? La respuesta dice ahí, en todo, porque a ellos le fue confiada la palabra de Dios. A un tucumano, no. A un jujeño, no. De La Matanza, no. De San Justo, no. Hermano, Dios eligió a su pueblo Israel y Dios eligió a su gente para revelar su palabra a través de su gente. No hay profetas que no sean judíos. No los quiero alejar del tema, solamente lo menciono al pasar. Pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del verso 15 al 18, Dios le da 7 requisitos al profeta. Está hablando con Moisés y le da 7 requisitos. ¿Saben cuál era el primer requisito que le dio? Dice, profeta levantarás entre tus hermanos. ¿Quiere ir a ver ese texto? No, ese no era del mensaje, pero se lo voy a dar porque le va a ayudar. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio el capítulo 18. Versículo 15. Este es otro pasaje clave, hermano. Le digo, este no era parte de mi mensaje, pero le va a ayudar a usted para entender lo que estamos hablando. Deuteronomio 18, verso 15. ¿Ya tiene ese? Dice la palabra de Dios así. Dice, profeta, de el medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y ahora, hermano, Dios le da los requisitos al profeta. Número 1, solamente tenían que ser judíos. Profeta levantaré entre tus hermanos. No está hablando con tucumanos, no está hablando con jujeños, no está hablando con mantaceros. Y aunque la matanza avanza, igual no hay profeta. Dios está hablando con Moisés y Dios le dice, profeta levantaré entre tus hermanos.
Así que donde usted escuche a alguien que es profeta, ya el solo hecho de no ser judío, ya está mintiendo de aquí. Y después, si quiere, de paso lea los otros requisitos. Que no podía hablar el nombre de otros dioses, que solamente podía hablar en el nombre de Dios. Y cuando usted los cuenta, son 7 requisitos que eran parte de los 7 requisitos que tuvieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro se levantó con los 11 en Pentecostés, la gente le escuchó hablar en lengua. ¿Y qué dijo la gente? Dice, pero ¿no son todos estos galileos? ¿Dónde es Galilea? ¿En la matanza? Eran todos judíos. Dios levantó judíos y solamente judíos. ¿Y quiénes son todos esos que andan profetizando? Lobos rapaces. Son parte del staff de los payasos del circo de Satanás. Oh, ustedes no pensaban que yo iba a hablar así hoy, ¿no? Yo tampoco. Ahora Dios, hermano. Dios dice que todo se lo ha dado a su Hijo. Su palabra a su Hijo. Y decía ahí, versículo 2 de Hebreos que leímos, dice que Él lo constituyó en heredero del universo. Estos payasos, muchas veces cuando están en sus prédicas, en sus estadios y eso, y le dice, y Dios te da poder y te dará gloria, y Él dijo, y yo te daré por herencia a las naciones, le dice Él a la gente. Hermano, cuando usted lee eso, está escrito en la Biblia, está escrito en el Salmo 2, está escrito en el versículo 8, y esa es una profecía para Jesús y solamente para el Señor Jesús, que le va a dar por herencia a las naciones. Y el Señor heredará y Él será el Rey de Reyes. ¿Por qué el Señor en el desierto no le aceptó la propuesta a Satanás cuando le dijo, todo te daré, todos estos reinos y postrado me adoraré? Porque el Señor dice, yo no necesito de ti si eso me lo va a dar Dios el Padre. Ya me lo prometió Dios el Padre. Pero estos predicadores piensan que para la gente que asiste a sus conferencias, ellos son los que heredarán las naciones. Y no es una promesa para ellos, fue para Jesús. Y esto se va a cumplir a la brevedad. Hermano, dice que Dios solamente nos habla por su Hijo. Y la gente agarra y me dice, pero predicador, escuche un poquito. ¿Y Dios, el Padre, no habla hoy? Bueno, yo tengo algunas cosas para decirle. Por ejemplo, cuando usted lee Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 21 y 22, 2 veces dice el Señor Jesucristo, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Usted lee Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, dice Jesús, yo y el Padre, uno somos. Usted lee Juan, capítulo 14, versículo 9, allí es donde Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, pero Felipe, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Pero Dios nos habla por medio de su Hijo, amén, quien Él dice una y otra vez, yo y el Padre, uno somos. Amén, amén. Ahora dejo Hebreos un momento y les voy a llevar a otro pasaje bajo otro título, una advertencia para atender. Esto es lo que vamos a encontrar en el pasaje que vamos a leer ahora, una advertencia para entender. Primera de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 1. Primera de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 1. Ahí nos vamos a encontrar con una advertencia para entender, para atender y entender, las dos cosas. Ahí entonces, hermanos, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Hace tiempo que no teníamos una clase de seminario, ¿no? Estábamos necesitando, hermanos, meternos en la palabra de Dios. Así que mire cómo dice aquí la palabra, primera de Timoteo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu, quiero que note que la palabra Espíritu está con mayúscula, por lo tanto está hablando del Espíritu Santo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, el Espíritu Santo de Dios advirtió, hermano, de un tiempo que llegaría, que los predicadores no darían su mensaje basado en la palabra de Dios,
sino que su fuente de información serían espíritus engañadores y su doctrina serían de demonios. Ahora el texto comienza diciendo que el Espíritu Santo dice claramente. Y si el Espíritu Santo nos habla claramente, ¿por qué la gente no entiende? Porque la gente va sin Biblia a las iglesias, hermano. Los otros días yo les dije que seguí cantidad de esas manifestaciones en diferentes lugares de los que caen, tiemblan, lloran, todo eso. Y cuando pasan las cámaras en los bancos y en los que caen, ni uno solo tiene Biblia, ni uno tiene Biblia, hermano. Y usted tiene que encargarse de observar eso. Y entonces la pregunta que sale, ¿y a quién van a escuchar esa gente ahí? Y la Biblia dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso es lo que escuchan. Porque si la Biblia no es abierta, no es explicada, no es enseñada, ¿qué es lo que se está escuchando en esos lugares? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora quiero que note esto, hermano. Dice que el Espíritu habla claramente en los postreros tiempos, ya explicamos, desde Pentecostés hasta la venida del Señor, en esa etapa, ¿no? Dice, algunos apostatarán de la fe. Cuando Pablo escribió esta palabra, algunos, es porque en ese tiempo eran una minoría. Casi todos se cubrían bajo el paraguas de lo que se llamaban los agnósticos o los gnósticos. La palabra gnóstico, sin la A delante, gnóstico, habla de conocimiento. Y esos grupos de gnósticos fueron los que se metieron en las iglesias. Entre otras cosas, esa gente no creía que Jesús era Dios hecho hombre. Ellos lo definían como una especie de fantasma angelical, para que tenga una idea de lo que era alguna de sus creencias. Y entonces dice, algunos, pero con el paso del tiempo ese algunos se volvió una mayoría, y en nuestros días son una mayoría. Y habla de esta gente que apostató, gente que se desvió de la verdad, se cayó de la verdad. Y esto es lo que han hecho los predicadores cuando no tienen una Biblia en su púlpito. Ellos desplazaron la verdad, no tienen contacto con la verdad, por lo tanto no pueden transmitir al pueblo la verdad. Perdieron la brújula. Había un hombre, aquí nomás en Timoteo, mire, lo tienen cerquita para que lo vea, capítulo 1, versículo 19, en la misma página que estábamos casi. Primera de Timoteo 1, 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora note que ahí había dos personas que eran vistas como hermanos, Himeneo y Alejandro, y estos dos tenían un problema bien serio. ¿Cuál era su problema? Dice, naufragaron en cuanto a la fe. Pero el versículo 19 comenzó diciendo, manteniendo la fe y buena conciencia. Si usted no se mantiene en la fe, no permanece agarrado, aferrado a la fe, usted va a naufragar. Va a andar a la deriva. Por eso una de las modas que hay en este nuevo siglo es que la gente no se somete al gobierno congregacional, no están bajo el cuidado de un pastor y van de iglesia en iglesia y van por todos lados. No están manteniendo la fe, están a la deriva. A ver qué predicador le hace una mejor oferta espiritual desde el púlpito. En otras palabras, están esperando una propuesta que respalde sus actividades pecaminosas. Si el predicador no me ataca, aquí me quedo. Pero si él habla contra el pecado y me pisa los callos, me busco otra iglesia, hay muchas. No se mantienen firmes en la fe, naufragaron. Pues la palabra apostasía, hermano, la palabra apostasía que aparece en la Biblia tiene 3 definiciones. Ese tampoco era del mensaje de hoy, pero ya que estamos, en el día de la bandera damos la chapa. En primer lugar, la utilizaban los políticos. Los políticos cuando tenían su estatuto, su constitución, y de pronto pasaba algo como lo que nosotros conocimos por estas regiones como los golpes militares, entonces se anulaba la constitución. Aquí se habla de los derechos constitucionales, ¿no?
Y entonces la ley la pone cualquiera. No es la que rige para todos, sino la que está en el poder. Y entonces a eso se le llamaba, en el sentido político, apostataron. Se desviaron de los estatutos de la nación y ahora aplicaron lo que quisieron. Se aplicaba también en el sentido marítimo. Cuando un barco estaba atado en el muelle y de pronto se desataba una tempestad y el barco se escapaba, se rompía el nudo, lo que fuera, y se iba mar adentro, manejado por nadie, sin dirección, a eso se le llamaba apostatar. Eso es un apóstata, es un náufrago, anda a la deriva. Cualquier cosa de la fe le viene bien. Y también se usaba en el sentido militar. Cuando una persona dejaba el ejército y pasaba a las tropas del enemigo, lo que se le llama hoy un desertor, esa era también la aplicación en el sentido militar. Y en el sentido espiritual, habla de gente que renuncia a la fe, deja a un costado la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dejan de lado la fe y se vuelven en instrumentos de Satanás en la iglesia. Y ahí arman el circo y ponen el staff o los estafadores y ponen todos los payasos con diferentes condimentos y el circo va creciendo y los payasos de Satanás andan por todos lados, divirtiendo gente, entreteniendo gente, pero son incapaces de enseñar la palabra de Dios porque naufragaron en cuanto a la fe. El grado de irresponsabilidad es tan grande que es como que un marinero en el medio del mar tome la brújula y diga, esta la tiro. ¿Y quién le guía entonces en el medio del mar? Y lo que estos payasos han hecho es tomaron la palabra de Dios y la hicieron al costado, ya no la usan, como este predicador que le dije recién, ya no la usa, y lo dicen sin vergüenza, sin ponerse colorado. Y entonces si ya la palabra de Dios no es la referencia, no es la guía, no es el faro de luz en su vida, ¿a dónde van? Náufragos. Son náufragos. Una advertencia para atender y para entender. Y dice que esta gente iba a estar escuchando espíritus engañadores. Veo señales de humo allá, espíritus engañadores. Y doctrinas de demonios. Eso revela, hermano, cuál es la fuente de esos predicadores. Estos que no usan la Biblia, entérese por la Biblia mismo cuál es su fuente de información. Son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios. Y eso, por eso es que se enseñan toda clase de barbaridades, de disparate, de que Dios tiene una mujer. Esa es una de las cosas que se ha oído, pero esto por todos lados, hermano. Y las cosas que dicen de que Jesús no es Dios, y tremendo las cosas que dicen. ¿Cuál es la fuente de información? Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Muchos de esos cultos, hermanos, le enseñan hasta técnicas de respiración, y cómo encontrarse, cosas que sacaron del yoga. Por si no lo sabe, la palabra yoga significa atadura. Pero en las iglesias los enseñan como ejercicios de relax. Y dice, usted tiene que hacer volar su imaginación y encontrarse hacia adentro. Y hablan de los chakras del hombre, cosas de las religiones hindúes. Eso hablan los predicadores en los púlpitos. Es tremendo, tremendo eso, hermano. Doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Y ahora usted sabe por qué tan bien animados y alentados esos predicadores. Los demonios no los dejan sin información, todos los días le dan algo nuevo. Y ahí andan ellos, motivados y contaminando, y ellos andan allí, hermanos, descarriándose y descarrían al pueblo de Dios. Curan con liviandad, decía Jeremías, las heridas de mi pueblo. Para ir entrando en la recta final, 2 grandes pasajes más en la Biblia para descubrir estos payasos del circo de Satanás. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 4. Quiero hablarle allí del gran peligro para las almas. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Le voy a hablar allí unos minutos acerca del gran peligro para las almas. Esa alma puede ser la suya, así que esté atento a la advertencia de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué tenemos hasta ahora?
Jeremías, hablando, hermano, de que esta gente soñaban, contaban mensajes que decían que venían de Jehová, pero Dios dice, nunca entraron en mi secreto, nunca hablaron conmigo, no oraron, no tienen comunión conmigo. Dice, no entraron en mi secreto, están hablando desde su propio corazón. Y Jeremías dice, estos son los que están vendando con liviandad las heridas de mi pueblo se desangra, y ellos hablando tontería ahí en sus conferencias. Dice el escritor de los Hebreos, dice que en los postreros tiempos Dios nos habla solo por su Hijo. Es cierto que en la antigüedad le habló a nuestros padres por medio de los profetas de muchas maneras, pero hoy solamente habla por medio de su Hijo. Amén. ¿Qué importancia tiene ser judío? Dice Pablo, en todo, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios, solamente a ellos, la revelación solamente viene por gente judía. Dios no revela nada por alguien que no fue judío, que no es judío. Estamos tratando de aclarar esto. No les he citado, pero la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y verso 21, dice que los hombres hablaron, los santos hombres, así dice Pedro, los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hablaron ninguna ocurrencia. El Espíritu Santo, cuando dice les inspiró, significa que les sopló la palabra. Y ahora estamos viendo aquí, hermano, sobre la advertencia de Pablo a Timoteo, de los espíritus engañadores, de la doctrina de demonios, y ahora mire del peligro que nos advierte Juan sobre el alma. Primera de Juan 4, verso 1, dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí el apóstol Juan plantó una bandera, y no podemos descuidarnos, tenemos que estar atentos al mensaje de esa bandera. Y ese mensaje dice que tenemos que probar los espíritus, porque no todos son de Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Y después están los otros, ¿no? Que ya los conocemos, el chocarrero y los otros por ahí. Pero hay que probar, porque yo necesito saber si ese que está hablando es la voz del Espíritu Santo o no. Ahora, si el mensaje está en la Biblia, no hay ninguna duda, porque todos se escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, mire, hermano, dice, vamos a poner una lupa. Y hay veces que usted va a escuchar un predicador y se pone ahí y ya enseguida dice, ya la segunda cosa rara, mira a su hermano y, ¿no? Hay que probarlo. Y dice, pero ¿y quién soy yo para probar? ¿Es un hijo de Dios? ¿Es una persona salva, heredero de la vida eterna? ¿Y quién soy yo para probarlo? Usted es el dueño de su vida y tiene que conservar la salud espiritual en su alma, sea responsable. Fíjese, si está hablando ese, vamos a probarlo. ¿Y cómo hacemos? Como hicieron los hermanos en Berea, en el libro de los Hechos. Pablo predicaba, pero los hermanos dicen, ellos miraban si todas esas cosas eran así. Yo sé que eres Pablo, tienes una trayectoria. Yo sé que eres Pablo, tienes un mensaje poderoso, pero yo no me voy a confiar. Yo voy a seguir analizando si lo que tú dices está de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Hermano, nunca diga eso, pero el predicador ya lo conozco de toda la vida. No, yo este predicador sé que es de los buenos. No, hermano, no se confía. Porque un día apareció plata y su predicador cambió la doctrina. Un día le pintó la fama en un lugar y su predicador cambió la doctrina. Un día, hermanos, le aparecieron los deleites temporales del pecado y su predicador cambió la doctrina. Entonces, cada domingo y cada día de reunión, vigile su predicador. Hay que mirar si está en el camino, hay que ver si lo que dice es la palabra de Dios. Y usted mírelo, dice, pero este hombre ¿estudió o no estudió? ¿Está guitarreando ahí adelante o está dando un sermón basado en la palabra de Dios? Pero ese mensaje ya lo escuché el mes pasado. Me parece que este hombre no estudia. Usted tiene que controlar al predicador. Y si usted un día viene y le dice, predicador, ¿puedo hablar con usted? Mire que el mensaje que predicó hoy, ese lo predicó en marzo y después en mayo, yo lo anoté aquí, y ahora estamos en agosto, usted lo volvió a predicar. Yo creo que tiene que estudiar más la Biblia usted. No, hermano, dice, probad los espíritus. A ver si lo que me está dando es verdadera de Dios, si eso realmente está elaborado o me está predicador. Se quedó a ver la película de trasnoche el sábado
y no tuvo tiempo del mensaje, y ahí fue y agarró. Vaya a mi casa, tengo más de 1000 mensajes escritos. ¿Se imagine qué tentación? Un domingo cierro los ojos y saco este. No, hermano, usted no le puede dar comida enlatada al pueblo. Usted tiene que darle, como hace el buen pastor, a lugares de delicados pastos. Tiene que llevar. Dice Juan, probar los espíritus. En esas iglesias, hermano, dice el ungido. ¿Qué ungido? Si el día que nosotros creímos en Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a morar con nosotros. El Espíritu Santo nos selló, haciéndonos propiedad de Dios. El Espíritu Santo nos ungió. Dice Juan, aquí nomás, mira, aquí nomás lo tengo cerquita. Aquí nomás, capítulo 2. A ver. Versículo 27. Mire cómo dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice la palabra, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Dos cosas le digo, dice el cazador, 2 pájaros de un tiro solo. Dice, la unción que vosotros recibiste. ¿Quiénes son vosotros los que recibiste? Los hijos de Dios. Todos aquí son hijos de Dios. Todos ustedes tienen la unción. ¿Y quién es ese otro que dice no lo toque al ungido? Si yo soy ungido. Yo recibí la unción del santo. ¿Pero por cuánto tiempo la recibió? Pues lea el texto ahí, dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. La segunda cosa, ¿y qué es eso que dice el payaso del circo de Satán? Y el espíritu se mueve, se mueve, se mueve. Y empiezan ahí, cayó, cayó, cayó. Y empiezan, ta. Yo sé que ustedes me quieren ver mover el esqueleto, pero no es un buen espectáculo, grasa y esqueleto mover aquí. Pero así empiezan ahí, hermanos, cayó, y el Espíritu de Dios, y entra y se levanta el hombre y se va hasta donde está la hermana, y dice, ¿me permite esta alabanza? Y ya salen bailando ahí. Qué payasada, ¿no, hermano? Si usted es un hijo de Dios, usted tiene la unción del Santo, fue ungido por el Espíritu Santo, y ese permanece. No es que anda bailando, dice, hay un mover del Espíritu, un mover. No, permanece en mí, está en mí, vino a ser morada de mí. No dice, está emotiva la reunión, me da permiso para salir un rato a moverme. No, el Espíritu no se mueve, está en nosotros, es un sello. Es un sello, hermano. Cuando usted va y paga la factura de la luz y le ponen ahí el sello, usted no le dice, me lo deja que se lo saque por un rato, después ya está, es permanente. ¿Y qué predica toda esa gente que se mueve y hay un mover aquí y todo eso? ¿Cuántas cosas, no, hermano? Hay que conocer la Biblia. Por eso está creciendo el circo con los payasos de Satanás. Otra vez, probad los espíritus. Y ahora termina Juan diciendo en ese verso 1. Dice la palabra de Dios, 4.1. Dice, termina diciendo Juan ahí, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No salieron a dar una vuelta manzana, hermano. Crearon sus universidades, crearon sus escuelas, y cada vez en el paso de la historia han ido consiguiendo más adeptos, más seguidores. Los falsos profetas es una escuela creciente en los días que vivimos. La gente no ve la palabra de Dios, no estudia, y por eso ya desde el Antiguo Testamento se nos decía y se nos exhortaba, cuando decía el profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hoy en día el pueblo de Dios está siendo profundamente dañado, afectado, porque le falta conocimiento de la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros aquí de paso no estamos tan entrenados, porque a veces citamos un texto y se sienten las hojitas y el predicador está esperando y están las hojitas ahí. No estamos conociendo nuestra Biblia. Necesitamos conocerlas más. Y eso es bueno, porque va a conocer más a Dios. Y va a crear más anticuerpos para protegerse de los virus del error que andan sueltos. Pues ya tenemos que ir terminando, hermano. Un puntito más y terminamos. Ya hemos visto aquí este diluvio de errores, estos charlatanes. Había un amigo mío que era un poco más grande que yo. Con ese sí que se reía de verdad. Pero era muy llamativo escucharlo los domingos en la feria.
Y él decía, y tengo la rosa de Japón, y ahí tenía flores, porque él sembraba flores. Eso sí, de verdad, las sembraba él. Pero le ponía cada nombre, y esta de la India y no sé qué más, y eran de ahí, de un barrio de calles de tierra ahí, alimentadas esas plantas con agua estancada así en las cunetas, y él decía, esta de Japón y de la India, y todo iban, pero lo presentaba bonito, y vendía, era buen vendedor. El alcohol le dañó la vida, por 30 años casi lo perdí de vista. Y el último año de su vida lo reencontré, y el 2017. Yo abrí las puertas de la iglesia en el Uruguay, una iglesia enorme, para los alcohólicos anónimos. Y ahí venían varios que habían sido futbolistas y todos esos que eran famosos. Ahí estaban, doctores y doctoras con problemas de alcoholismo. Y ahí apareció mi viejo amigo. Y un día sale de la reunión y vamos al frente y se sienta. Y me decían Conito a mí. Ahora ya soy Cono viejo ya, pero cuando era chico, Conito. Y se sienta al lado mío y dice, Conito, dice, ¿por qué me hablaste de Dios a mí? Dice, ¿puede Dios salvarme? Y él la agarra y me dijo, estoy mal, dice. Y tenía su problema de diabetes él. Y como casi un año después yo ya no lo estaba viendo esos días, él murió. Pero ese era un buen vendedor, ¿sabe qué? Rosas de Japón, de la India, y todos le creían. Eran como si fueran de aquí, de un costadito de La Matanza nomás, pero él las presentaba bien. Y esta gente, estos falsos apóstoles, a los cuales el Mateo 7:15, el Señor Jesucristo dice, cuidado porque vienen como ovejas, pero son lobos rapaces que están disfrazados. ¿Sabe qué, hermano? Ustedes me tientan a decir cosas que no estaban en el mensaje, pero cuando usted estudia los requisitos de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, depende de la versión de la Biblia que tenga, la 1909 o la 1960 de Reina Valera, una dice que el sacerdote no podía ser sobrado, dice. Esa palabra sobrado es la que nosotros conocemos como ñato. Si alguna vez vio un boxeador, de tanto que le dieron, ve que le aplastan la nariz así, tentó así, y la Biblia dice que el sacerdote no podía ser sobrado, no podía ser ñato. Muchos años me pregunté, digo, hay unos requisitos rarísimos ahí. Digo, ¿qué le pasa? Y un día se me encendió el bombillo, la lamparita. Digo, claro, porque el sacerdote tiene que tener buen olfato espiritual para detectar el error. Esa es la figura, creo yo. Pero como fuere, usted y yo en ese caso no podemos ser ñatos. Tenemos que tener buena nariz, así como yo. Y entonces aparece el error y usted lo olfatea en el aire. Y le dice, cuidado. Tiene piel de oveja, pero hay un lobo rapaz escondido ahí. Cuando Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, pero en Hechos capítulo 20, él les dice con lágrimas y todo ahí con ellos, y le dice, y después de mi partida, dice él, se levantarán del medio nuestro, no vendrán de afuera, no vendrán de otro barrio, de otra ciudad, dice Pablo, se levantarán del medio vuestro lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Wow. ¿Y qué doctrina escuchó toda esa gente? Buena doctrina. ¿Y por qué se volvieron lobos rapaces? Fama, dinero, deleites temporales del pecado. Cuide a su predicador. Cuide a su predicador. Vamos adelante, vamos, último pasaje y terminamos. Segunda de Corintios, ahí voy a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios. Ahora yo creo que algunos de ustedes no va a resistir la tentación y va a ir aquí nomás al baño, ni va a llegar a su casa y se va a mirar la nariz como está, ¿no? Si está buena, para olfatear el error, ¿no? Y si alguien empezaba a hacerse una cirugía, recortarse, no, déjela así nomás, que está bien así. Segunda de Corintios, hermano, último pasaje y terminamos por hoy, acerca de los payasos, hermanos, del circo de Satanás, parte 1. ¿Qué quiere decir eso, Eri? Va a haber una parte 2. ¿No? Pero bueno, aquí nomás necesitamos terminar porque hay humo en la cocina. Segunda de Corintios 11, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 11, versículos 3 y 4. Este es otro de los pasajes clave. Mira, arrancamos allá en Jeremías,
Paseamos por Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Seguimos allí, hermano, con Romanos 3, 1 y 2. Seguimos allí con Primera de Timoteo 4, 1, Primera de Juan 4, 1. Y ahora terminamos aquí, aterrizamos en Segunda de Corintios 11, verso 3. Dice la palabra de Dios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu en el que habéis recibido, u otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora mire, Pablo era el predicador de esa iglesia. Y cuando no estaba Pablo, predicaba Pedro en esta iglesia. Y cuando no estaba Pablo ni Pedro, predicaba Apolo. Tenía los mejores predicadores esta iglesia. Y entonces usted dice, esa es la iglesia espiritualmente más fuerte. Error. Si piensa que era la iglesia de la sana doctrina, no lo era. Y tenían tremendos predicadores, los mejores. ¿Qué pasó en esa congregación? Y ahora Pablo quiere dejar asentado en una carta su preocupación. Y si yo pudiera escribir una carta aquí, les dejaría también mi preocupación, que es el mensaje de hoy, y bastante otras cosas me preocupan aquí, relacionadas con la sana doctrina. Dice Pablo, yo me temo, y voy a fijar la verdad citando un hecho de la historia. Así como la serpiente engañó a Eva, que ustedes sean engañados. Así es, pastor. Así es. ¿Y cómo la serpiente la engañó a Eva? Con astucia. ¿Y cómo la engañó? Y con mentira. Ofreciéndole poderes. No, que si comen seréis como dioses. Wow. Con promesas falsas. Y así habían entrado los falsos maestros en esta iglesia. Y hacían promesas falsas. Y la gente querían agarrar esas palabras que sonaban como dulce y querían dejar de lado a Pedro, a Pablo y a Apolos, y se fueron detrás de esos falsos maestros. Una gran parte de la iglesia de Corinto hizo eso. Y Pablo dice, yo temo que ustedes sean engañados y que sean extraviados de su sincera fidelidad. Ustedes aman a Dios, fueron salvos por Cristo, quieren seguir a Dios. Pero en vez de alimentarlos y fortalecerlos con la palabra de Dios, en vez de enseñarles que deben desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no le están dando ese alimento, le están dando puras emociones, animándolos, manteniéndolos entretenidos, dinámicos, pero espiritualmente están anémicos, porque desecharon la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y entonces Pablo nos va a enseñar esto, que es lo que yo quiero terminar. Hermanos, lo único que se falsifica es lo que tiene valor. El diablo lo sabe, y todos aquí tenemos que saber esto hoy, que lo único que se falsifica es lo que tiene valor. ¿Quién anda falsificando billetes de 10 pesos por ahí? De 20 pesos, de 100 pesos. Ahora aparecieron de 10.000 falsos. Son los de mayor valor. Hermanos, solo se falsifican las cosas de valor. Y ahora otra vez, observe la escritura, verso 4. Y Pablo le dice, ¿cuál es el temor? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. Entonces Pablo le dice, yo tengo la certeza de que ustedes corren el riesgo de que venga gente a predicar acerca de otro Jesús que el que nosotros les hemos predicado. Y uno dice, espera un momento, ¿qué Jesús predicó Pablo? Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué Cristo predicó Pablo? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. ¿Qué otro Cristo predicó? Aquel que le habló y le dijo a los corintios, dice, yo me propuse predicar a Cristo crucificado. Y bueno, y yo le puedo citar todo lo que Pablo predicaba acerca de Cristo,
Cuando usted lee a Colosenses capítulo 1 y Pablo presenta a Cristo y él dice que todas las cosas que fueron creadas por él fueron creadas por Cristo. Él estuvo en la creación porque él es Dios hecho hombre. Y dice todo lo que fueron creados por él fue creado. Y sin él, dice, nada de lo que fue creado hubiese sido creado. Dice que en él, él es la preeminencia y en él está toda la plenitud y en él está toda la deidad. Cuando usa la palabra deidad, todo lo que es Dios está en Cristo. En él habita toda la deidad. Algunos de ustedes están aprendiendo términos de teología hoy, ¿eh? La deidad. Este era Cristo, este era el que Pablo predicaba. Y ahora no, y ahora viene y le dice en el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús. ¿Pero de qué Jesús? Porque mi vecino se llama Jesús y nadie está predicando en el nombre de él. Hace un par de años ahí en el Bolívar jugaba un moreno de África que se llamaba Jesús. Yo conozco un montón de Jesús, pero de eso no habla la Biblia. La Biblia cuando habla de Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Habla de Jesús, del Hijo de Dios, habla del nombre del Señor Jesús, el nombre del Señor Jesucristo. No Jesús, 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 el Señor Jesús. Mi Salvador Jesucristo. Entonces Pablo dice, tengan cuidado porque vendrán hablando en otro Jesús. Y ahí están todos los payasos del circo de Satán. Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, hermano, tiene que leer la Biblia, ya estábamos advertidos. Si usted cae en la trampa de esa gente, vendrían hablando de otro Jesús. Esa se la dejo para el otro mensaje. Mire la segunda cosa valiosa que se falsifica. Porque si alguno viene predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Note la palabra espíritu, ¿qué tiene de extraño ahí? Que está con minúscula. Entonces no es el Espíritu Santo. Dice entonces si ustedes van a recibir otro espíritu. ¿Cuál es el otro espíritu? El que andan predicando esta gente, el que Pablo le dijo a Timoteo, espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Otro espíritu, es decir que Pablo advertía que llegaría el tiempo en que el Espíritu Santo iba a ser reemplazado por un espíritu falso, que ese espíritu falso lo iban a presentar ante la gente como si fuera un banquete espiritual, los lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. El Espíritu me dijo, dice la gente, el Espíritu habló de una sola forma. Y habló aquí adentro de lo que están los 66 libros de la Biblia. Segunda Pedro 1:21 que les dije, todos los hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 le dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y si esto es lo que hablan, no está aquí. Ahora hace poquito estaban, un mes atrás, estaban en cantidad de profetas de eso, de la República Dominicana, no sé qué va. Y Dios me mostró que cae Maduro y que Maduro no va a ganar las elecciones y todo eso. Y ahí está el hombre todavía. Después si quiere analizar los resultados, eso es otra cosa, pero el hombre está ahí todavía. ¿No? Había un hombre, un cantante famoso, hace unos 4 años atrás, y ahí estaban todos estos predicadores bien famosos. Y estaban ahí y le dijeron que ese no iba a morir, el cantante. Era de apellido Melgar el cantante. Y ahí están los famosos y le oran así. Y el hombre muere, el cantante. Yo nunca lo había oído a él hasta que vi eso, no sabía que existía esa persona. Y así les conté hace menos de un mes el famoso predicador Benny Hinn, que ahora vuelve a divorciarse, dice la prensa. Él dijo, yo he dado muchas profecías que no venían de Dios, pero la presión y todo, y había que dar. Y lo dicen así y la gente dice, ay, qué humildad, cómo se arrepienten. No, yo quiero que mire toda la gente que dañó, que confió en sus mentiras. Que confiaron en sus mentiras y que siguieron las propuestas que ellos dijeron en sus mentiras. Y ellos aseguraban que el Espíritu Santo les había hablado. Es más, ese hombre escribió un libro que se llama Buen Día, Espíritu Santo. Hermanos, dice Pablo, tengan cuidado. Porque vendrá gente hablando de otro Jesús, de otro espíritu. Y lo último que dice, note aquí, solo los valiosos buscan imitarlo. Otro espíritu que el que habéis recibido y otro evangelio que el que habéis aceptado. Ahora aquí entre nosotros, ya lo sabemos, pero para los que nos van a escuchar, el evangelio es uno solo y es el que habla de Cristo muerto, sepultado y resucitado. No hay otro evangelio.
Pablo le escribió a los Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, dice, aún aunque vengan hablando de otro evangelio, aunque sean ángeles, dice, los tal sean anatemas, sean malditos. Y entonces viene y le dice, nosotros traemos evangelio de sanidad. Eso no es evangelio. Traemos evangelio de prosperidad. Eso no es evangelio. Aquí está ahí en Corintios, pero la primera carta, capítulo 15, ahí sí lo voy a terminar, hermano. Esta vez créame. Segunda de Corintios, no, porque necesito que vean con la Biblia lo que es el evangelio. Porque esto que voy a leer ahora es lo que falsifican estos payasos del circo de Satanás. Y que le hablan de evangelio, de sanidad, de prosperidad y de bienestar y no sé cuántas cosas más. Observe lo que es el verdadero evangelio. Primera de Corintios 15, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio. Este sí que declaraba de verdad, les declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahora empieza a explicar lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Número 2, y que fue sepultado. Número 3, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Ese es el evangelio. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Pero la prosperidad, eso no es evangelio. ¿Dónde entra ahí? La sanidad física, eso no es evangelio. ¿Dónde entra ahí? Este es el evangelio. 3 pasos nada más. Cristo muerto por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Cristo sepultado y resucitado al tercer día, conforme a la Escritura. Eso es todo el evangelio, no hay otro evangelio. Y después hay algunos que sí que pueden usar una frase más poética, Dios está escribiendo un quinto evangelio en nuestros corazones. Eso es poesía nomás, pero el evangelio verdadero es este. Así que tenga cuidado, porque seguramente el diablo nos tiene en la mira y un día va a probar y va a querer traer otro Jesús aquí, no al Hijo de Dios, que se promueva desde el púlpito otro Jesús. El diablo un día va a intentar por aquí, si no puede por ese lado, va a traer otro espíritu, que no es el Espíritu Santo. Y el diablo va a intentar trayendo otro evangelio. Necesitan crecer, Si no tienen promesas de prosperidad, de riqueza, la gente no va a venir. El evangelio no se negocia. La única forma correcta que existe de que la gente sea atraída a este lugar es por la predicación fiel del evangelio. La predicación fiel del evangelio. Yo sé que hay otras cosas que son tentaciones de programas y de métodos que engordarían el rebaño, no lo aumentarían. Porque las iglesias hoy engordan, no crecen, porque la gente no se salva. La gente van 10 que se pelearon en aquella iglesia con otros 10 de la otra y van y forman otra y dice, estamos creciendo, están engordando, eso no es crecimiento. Son siempre los mismos. Pero la iglesia que crece verdaderamente es la que predica con fidelidad el evangelio. Y Dios bendice la predicación fiel del evangelio con la salvación de gente. Seamos fieles, hermanos, a la hora de predicar. Yo diría en esta hora que Dios salve al pecador y que Dios nos anime a los santos a seguir adelante. Que Dios salve al pecador y nos anime a los santos, porque hay muchos pies, hermanos, sin Cristo, que están caminando firmemente al infierno cada día. Muchos pies sin Cristo caminando al infierno. Y hay que decirle a la gente, si tú no quieres el perdón de tus pecados, si no quieres la salvación de tu alma, entonces prepárate porque el juicio va a venir. Es mejor a tiempo encontrar refugio en Cristo, ser salvos. La salvación eterna del alma no figura en ningún discurso en los payasos del circo de Satanás. Un predicador fiel sí habla de Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor, hermano. Vamos a hablar con Dios y agradecerle al Señor por su palabra y que podamos nosotros observarla con atención. La palabra de Dios y nada más que en la palabra de Dios. Y que podamos nosotros ser obreros de valor y construir la obra de Dios con la palabra de Dios y con el modo de Dios.
y que nosotros, hermanos, podamos tomar esta espada y salir a combatir contra el enemigo para poder alcanzar las almas con el Evangelio. La espada es la palabra de Dios. Esta tiene que relucir, hermanos, en nuestra vida, en nuestra congregación. Y queremos darte gracias, Dios, en este tiempo, por cada alma que has traído aquí a este lugar para que podamos reunirnos alrededor de tu palabra. Y cuántas cosas peligrosas en el mundo espiritual suceden. Y a veces no estamos advertidos, otras veces estamos distraídos, otras veces somos dueños del desconocimiento, del obrar. Ayúdanos del lado de la verdad y que podamos poner en alto la bandera del Evangelio, la bandera de la salvación eterna en Cristo. Hay tanto show por ahí, tanto espectáculo. Ayúdanos, Padre, a permanecer en la verdad y a estar firmes, hablando de que tú nos amas y de que solo Cristo salva. Bendice tu palabra, Padre. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra.